Imagina al maestro de la elegancia, al hombre que vistió a las estrellas y definió el lujo para el mundo entero. Un nombre sinónimo de poder, sofisticación y un imperio que valía miles de millones. Pero, ¿y si te dijera que detrás de cada pasarela, cada prenda impecable, cada ovación atronadora, se escondía una verdad tan brutal que haría temblar los cimientos de su propia marca? Giorgio Armani no solo fue un diseñador, fue el arquitecto de su propia prisión dorada. Dedicó su vida a construir una fortaleza de éxito que, irónicamente, lo dejó más solo que nunca. Su fortuna, lejos de ser su bendición, se convirtió en una condena silenciosa, una barrera infranqueable entre él y cualquier atisbo de amor o conexión humana. No hubo un regazo cálido en sus noches frías, ni una mano sincera que apretara la suya en sus últimos momentos. Solo el eco de su vasta mansión y la sombra acechante de aquellos que, como buitres, esperaban ansiosos su último aliento para devorar lo que no les pertenecía. Esta es la desgarradora historia de un rey que, en su búsqueda implacable de la perfección, se olvidó de lo más esencial: el alma. Una tragedia humana silenciada por el brillo deslumbrante de su imperio, que ahora revelamos sin filtros. Antes de seguir con más detalles sobre la despiadada lucha por su herencia, ¿qué crees que fue lo más doloroso para Armani? ¿La soledad en vida o la codicia de sus seres queridos tras su muerte? Déjanos tu opinión en los comentarios, así que seguimos con la historia. Antes del imperio, antes del glamour, antes de la leyenda, hubo un niño. Un niño llamado Giorgio, nacido en la modesta Piacenza, Italia, en 1934. Un niño que, sin saberlo, ya tejía los primeros hilos de un destino que lo convertiría en sinónimo de elegancia global. Pero la infancia de Giorgio no fue un cuento de hadas. Más bien, fue una tela cruda, marcada por la soledad y la introversión. Hijo de un contador y una ama de casa, Giorgio creció en un hogar funcional, pero carente de la calidez emocional que ansia el alma de un niño. Él observaba, absorbía, pero se mantenía al margen, como si ya estuviera diseñando su propio mundo, un mundo donde él sería el creador y el centro. Dicen que los grandes creadores a menudo encuentran refugio en su imaginación. Giorgio no fue la excepción. Se perdía en el cine, soñando con las vidas glamorosas y los vestuarios deslumbrantes que veía en la pantalla. Marlon Brando, con su rebeldía elegante, se convirtió en una figura de inspiración, un arquetipo de la masculinidad que Giorgio internalizaría y, eventualmente, redefiniría. Pero la fascinación por el cine no era solo escapismo, era una incubadora de ideas. Giorgio analizaba los cortes de la ropa, la caída de las telas, cómo la luz y la sombra moldeaban la figura. No era consciente de que estaba aprendiendo el lenguaje de la moda, el idioma con el que eventualmente se comunicaría con el mundo. Fue en esos años formativos donde germinaron las primeras semillas de su ambición. No una ambición ruidosa y desmedida, sino una fuerza silenciosa, una determinación inquebrantable de crear algo bello, algo duradero, algo que llevara su nombre. Una ambición que, como una planta diminuta, luchaba por abrirse paso entre las piedras de la modestia y la incertidumbre. Incluso de niño, Giorgio demostraba un ojo crítico para el estilo. Criticaba la ropa de sus amigos, opinaba sobre los escaparates, imaginaba cómo podía mejorar cada prenda. Era una terquedad creativa, una necesidad imperiosa de imponer su visión, una señal temprana de que no estaba destinado a ser un seguidor, sino un líder. Pero esa misma terquedad también lo aislaba. Los demás niños no entendían su obsesión por la estética, su necesidad de perfección. Lo veían como un bicho raro, un excéntrico. Y así, Giorgio se refugió aún más en su mundo interior, alimentando su ambición con la soledad y la incomprensión. Un patrón que, lamentablemente, se repetiría a lo largo de su vida. La pequeña Piacenza era un lienzo demasiado pequeño para un artista de su calibre. Giorgio necesitaba un escenario más grande, un mundo más amplio donde pudiera desplegar su talento y dar rienda suelta a su ambición. Sin saberlo, la semilla del imperio Armani ya estaba plantada, esperando el momento oportuno para germinar y florecer. Imaginen esto: un joven que dejó la carrera de medicina para seguir su pasión por la fotografía termina vendiendo ropa en los grandes almacenes La Rinascente en Milán.
Parece el comienzo de una historia ordinaria, ¿verdad? Pues agárrense, porque lo que sucedió a continuación fue todo menos ordinario. Fue el despegue meteórico de Giorgio Armani. Su paso por la Rinascente no fue un mero empleo. Fue una inmersión profunda en el mundo del comercio, un curso intensivo sobre las necesidades y deseos del consumidor. Observaba qué vendía, qué no, cómo reaccionaban las personas a los diferentes estilos y tejidos. Aprendía el lenguaje del mercado, afinando su instinto y preparándose para el siguiente acto. Luego vino su tiempo en Nino Cerruti, un nombre ya establecido en la industria. Aquí, Armani no solo vendía ropa, sino que la diseñaba. Trabajando a la sombra de un gigante, Giorgio pudo experimentar, refinar su estilo y aprender de los mejores. Fue un aprendizaje crucial, un crisol donde se forjó su visión única. Pero Armani no estaba hecho para ser un seguidor. Ansiaba la libertad creativa, la oportunidad de plasmar su propia visión sin restricciones. Así que, a la edad de 40 años, una edad en la que muchos se conforman con la estabilidad, Giorgio dio un salto de fe. Fundó su propia empresa. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente asombrosa. En un mundo de hombreras exageradas y siluetas rígidas, Armani propuso una nueva forma de vestir. Relajada, fluida, elegante, sin esfuerzo. Desestructuró la chaqueta, suavizó las líneas, liberó al cuerpo de las ataduras de la moda convencional. Su visión resonó inmediatamente con una generación que buscaba comodidad y autenticidad. Las mujeres abandonaron los vestidos ajustados y los hombres se despojaron de los trajes formales. Armani les dio la libertad de ser ellos mismos, de expresar su individualidad a través de la ropa. Los 80 fueron la década de Armani. Hollywood lo abrazó, vistiendo a sus estrellas con su elegancia minimalista. American Gigolo, con Richard Gere luciendo sus diseños, catapultó a Armani a la fama mundial. De repente, todo el mundo quería un traje Armani, un pedazo de ese glamour italiano. Pero el éxito de Armani no se debió solo al estilo. También fue un maestro del marketing y la diversificación. Expandió su marca a perfumes, accesorios, gafas, incluso hoteles. Construyó un imperio, un universo de lujo que abarcaba todos los aspectos de la vida moderna. En pocos años, Giorgio Armani pasó de ser un vendedor de ropa a un rey de la moda, un nombre reconocido en todo el mundo. Su ascenso fue meteórico, impulsado por su talento, su visión y su inquebrantable ambición. Pero, como veremos, este éxito tuvo un precio. Piensen en Giorgio Armani. ¿Qué ven? Un hombre impecable, con un bronceado perfecto, traje sobrio y una mirada que transmite seguridad y control. Esa es la imagen que proyectaba al mundo, la armadura que construyó para protegerse. Pero, ¿qué se escondía detrás de esa fachada? La verdad es que, debajo de esa imagen de hombre fuerte y exitoso, latía un corazón vulnerable, un alma atormentada por la soledad y la inseguridad. Era un hombre que anhelaba la conexión humana, pero que, paradójicamente, se había alejado de ella en su búsqueda implacable del éxito. Armani era un maestro en el arte de la autopresentación. Controlaba cada detalle de su imagen pública, desde su ropa hasta sus entrevistas. Era consciente de que su marca personal era tan importante como su marca de moda. Y la cultivaba con esmero, puliendo cada faceta para proyectar una imagen de perfección inalcanzable. Pero esa obsesión por la perfección tenía un costo. Armani se convirtió en prisionero de su propia imagen. Temía mostrarse vulnerable, revelar sus inseguridades, porque creía que eso dañaría su marca, que lo haría parecer menos poderoso y exitoso. En sus entrevistas, Armani era reservado y evasivo. Rara vez hablaba de su vida personal. Prefería centrarse en su trabajo, en sus logros, en su visión del mundo. Era como si hubiera construido un muro alrededor de su corazón, impidiendo que nadie se acercara demasiado. Pero, de vez en cuando, esa armadura se agrietaba, dejando entrever la fragilidad que se escondía debajo. En esos momentos se podía vislumbrar la soledad en sus ojos, la tristeza en su sonrisa, el cansancio en su voz. Eran fugaces destellos de la verdad, recordatorios de que incluso los hombres más poderosos son humanos, demasiado humanos. La ausencia de una familia tradicional también pesaba sobre Armani.
Nunca se casó ni tuvo hijos. Su trabajo era su familia, su pasión consumía todo su tiempo y energía. Sacrificó su vida personal en el altar del éxito, creyendo que era un precio que valía la pena pagar. Pero, en el fondo, sabía que algo faltaba. Anhelaba la intimidad, la conexión, el amor incondicional. Pero su armadura era demasiado pesada, le impedía acercarse a los demás, abrir su corazón a la posibilidad de una relación genuina. La imagen pública de Giorgio Armani era la de un hombre en la cima del mundo, un genio creativo, un rey de la moda. Pero la realidad íntima era mucho más compleja y dolorosa. Era un hombre atrapado en una jaula dorada, un prisionero de su propio éxito. La pregunta es, ¿valió la pena el sacrificio? El glamour deslumbra, las pasarelas iluminan, la fama atrae. Pero, ¿puede todo eso llenar el vacío del corazón? En el caso de Giorgio Armani, la respuesta parece ser un rotundo no. A pesar de estar rodeado de belleza y admiración, el amor verdadero le resultó esquivo, dejando una huella imborrable de soledad. Si bien Armani siempre fue discreto sobre su vida personal, se sabe que tuvo varias relaciones a lo largo de su vida. Sin embargo, ninguna de ellas logró trascender la fugacidad, la superficialidad o el interés. Parecía que la sombra de su éxito eclipsaba cualquier posibilidad de conexión genuina. Se rumoreaba sobre romances con modelos, asistentes e incluso figuras influyentes del mundo de la moda. Relaciones que, en muchos casos, parecían más acuerdos convenientes que uniones basadas en el afecto y el respeto mutuo. Su fama y fortuna atraían a personas que buscaban beneficiarse de su posición, no a amarlo por quien era. La presión de mantener una imagen pública impecable también jugaba un papel importante. Armani sentía la necesidad de proyectar una imagen de hombre fuerte y exitoso, lo que le dificultaba mostrarse vulnerable y auténtico en sus relaciones. Temía que revelar sus debilidades lo hiciera parecer menos atractivo y poderoso. Además, su dedicación obsesiva al trabajo consumía gran parte de su tiempo y energía, dejando poco espacio para cultivar relaciones significativas. Su imperio era su prioridad, y el amor quedaba relegado a un segundo plano. Una elección consciente, quizás, pero una que le costó caro en términos de felicidad personal. Pero no todo fueron relaciones superficiales y convenientes. Se dice que Armani tuvo un gran amor, una persona que realmente lo conoció y lo aceptó tal como era. Sin embargo, esa relación terminó abruptamente, dejando una cicatriz profunda en su corazón. Una herida que nunca llegó a cicatrizar por completo. La ausencia de hijos también fue una fuente de dolor para Armani. Aunque nunca habló abiertamente sobre el tema, se rumorea que lamentó no haber formado una familia. La idea de un legado familiar, de transmitir sus valores y su visión del mundo a las nuevas generaciones, era algo que le pesaba en el alma. En definitiva, la vida amorosa de Giorgio Armani fue un reflejo de su propia complejidad y contradicciones. Un hombre que lo tenía todo, pero que, paradójicamente, carecía de lo más importante: el amor verdadero. Un vacío que ni la fama, ni la fortuna, ni el éxito pudieron llenar. Ese vacío en su corazón se convirtió en una prisión invisible, una condena autoimpuesta que lo acompañaría hasta el final de sus días. Una triste ironía para un hombre que dedicó su vida a embellecer el mundo, pero que fue incapaz de encontrar la belleza en su propio interior. ¿Quién fue el hombre que convirtió los sueños de Giorgio Armani en una realidad tangible? Su nombre, Sergio Galeotti. Un arquitecto de formación, pero un visionario de corazón. Su relación con Armani no fue solo profesional, fue una simbiosis, una sociedad que definió el destino del imperio. En 1975, cuando Armani decidió dar el salto y fundar su propia empresa, fue Galeotti quien lo apoyó incondicionalmente. Invirtió sus propios ahorros, aportó su experiencia en gestión y se convirtió en el cerebro detrás de la expansión del negocio. Mientras Armani creaba, Galeotti construía. Galeotti era el contrapunto perfecto para la personalidad artística y a veces volátil de Armani. Era pragmático, organizado y tenía un don para los negocios. Se encargaba de las finanzas, la logística, el marketing, todo lo que Armani no quería o no podía hacer. Era el socio silencioso, pero imprescindible. Su relación era mucho más que una simple sociedad comercial. Eran amigos íntimos, confidentes, compañeros de vida.
Compartían una visión común, una ambición desmedida y un amor por la belleza y la elegancia. Se complementaban a la perfección, creando una sinergia que impulsó su éxito. Galeotti era consciente del talento excepcional de Armani, pero también entendía sus limitaciones. Sabía que necesitaba un socio fuerte a su lado para convertir su visión en un imperio global. Y él se ofreció a ser ese socio, sin pedir nada a cambio, solo la satisfacción de ver a su amigo triunfar. Juntos, desafiaron las convenciones de la industria de la moda, creando un nuevo modelo de negocio basado en la calidad, la innovación y la diversificación. Fueron pioneros en la concesión de licencias, expandiendo la marca Armani a perfumes, accesorios y otros productos de lujo. Pero la felicidad no dura para siempre. En 1985, la tragedia golpeó. Sergio Galeotti falleció a causa del SIDA, a la temprana edad de 40 años. Su muerte dejó un vacío inmenso en la vida de Armani y en el futuro del imperio. La pérdida de Galeotti fue un golpe devastador para Armani. No solo perdió a su socio y amigo, sino también a su confidente y consejero. De repente se encontró solo al frente del imperio, enfrentando desafíos que nunca había imaginado. La muerte de Sergio Galeotti marcó un antes y un después en la vida de Giorgio Armani. Fue el fin de una era, el comienzo de un período de soledad y de incertidumbre. El socio silencioso se había ido, dejando un vacío irreemplazable en el corazón del imperio Armani. La muerte de Sergio Galeotti no fue simplemente un evento trágico en la vida de Giorgio Armani. Fue un terremoto emocional que lo sacudió hasta lo más profundo de su ser. Un antes y un después, un punto de inflexión que marcó el inicio de una nueva etapa. Una etapa teñida de soledad y desolación. Imaginemos por un momento el dolor de Armani al perder a su socio, su amigo, su confidente. Alguien que lo conocía mejor que nadie, que entendía su visión, que lo apoyaba incondicionalmente. Alguien con quien había compartido sueños, ambiciones y logros. De repente, todo eso se había desvanecido. La muerte de Galeotti no solo dejó un vacío en su vida personal, sino también en su vida profesional. Armani tuvo que asumir el control total del imperio, enfrentando desafíos para los que no estaba preparado. Se vio obligado a tomar decisiones difíciles, a liderar un equipo sin el apoyo de su mano derecha. Fue en ese momento cuando comenzó a construir una armadura aún más impenetrable. Se volvió más reservado, más distante, más desconfiado. Se rodeó de un círculo de personas leales, pero mantuvo a todos a distancia. Temía que alguien intentara aprovecharse de su vulnerabilidad, de su dolor. La soledad se convirtió en su compañera constante. Pasaba largas horas trabajando, obsesionado con mantener el imperio a flote. Se refugiaba en su trabajo para evitar enfrentar el dolor, para no pensar en lo que había perdido. Pero la soledad siempre lo alcanzaba, recordándole su vacío interior. Se aisló del mundo exterior, limitando sus apariciones públicas y sus interacciones sociales. Prefería la compañía de sus perros, sus fieles amigos, que lo amaban incondicionalmente y no le pedían nada a cambio. En ellos encontró consuelo y compañía, pero no el calor humano que tanto anhelaba. La muerte de Sergio Galeotti no solo marcó el inicio de su aislamiento, sino también el comienzo de una nueva fase en su vida, una fase en la que el éxito profesional no lograba llenar el vacío emocional. Una fase en la que la soledad se convirtió en su sombra, acompañándolo a cada paso del camino. En ese momento, Giorgio Armani se convirtió en un prisionero de su propio éxito. Rodeado de lujos y admiración, pero completamente solo en su interior. Un hombre que había alcanzado la cima del mundo, pero que había perdido lo más importante en el camino: la conexión humana. El impacto devastador de la muerte de Sergio Galeotti resonaría a lo largo de toda la vida de Armani, marcando un punto de no retorno en su búsqueda de la felicidad. Un recordatorio constante de que el éxito sin amor y compañía es un vacío insoportable. Tras la devastadora pérdida de Sergio Galeotti, el imperio Armani se enfrentó a una encrucijada. Podía estancarse, languidecer en el recuerdo de tiempos mejores, o podía seguir adelante, expandirse, conquistar nuevos horizontes. Armani eligió lo segundo, pero a un costo muy alto, una soledad cada vez más profunda. La década de los 90 y los 2000
Fueron años de expansión sin precedentes para la marca Armani. Se abrieron nuevas boutiques en las principales ciudades del mundo. Se lanzaron nuevas líneas de productos, se firmaron acuerdos de licencia con empresas de renombre. El imperio crecía a un ritmo vertiginoso, consolidando su posición como uno de los líderes de la industria de la moda. Pero detrás de ese éxito deslumbrante se escondía una realidad más sombría. A medida que el imperio crecía, la vida de Armani se volvía cada vez más solitaria. Pasaba la mayor parte de su tiempo viajando, asistiendo a eventos, supervisando la producción. Su agenda estaba repleta de compromisos profesionales, dejando poco espacio para las relaciones personales. Se rodeó de un equipo de colaboradores leales, pero la mayoría de ellos eran empleados, no amigos. Mantenía una relación cordial con ellos, pero no les permitía acercarse demasiado. Temía que alguien intentara aprovecharse de su posición, de su riqueza, de su fama. Las relaciones amorosas se volvieron aún más difíciles de mantener. Su fama y fortuna atraían a personas interesadas en su dinero y su poder, no en su persona. Le resultaba difícil distinguir entre el afecto genuino y la adulación interesada. Se sentía utilizado, manipulado, explotado. La falta de conexiones genuinas exacerbó su soledad. Anhelaba la compañía de alguien que lo amara por quien era, no por lo que representaba. Alguien con quien pudiera compartir sus alegrías y sus tristezas, sus miedos y sus esperanzas. Alguien en quien pudiera confiar plenamente. Pero a medida que el imperio crecía, la posibilidad de encontrar ese alguien se volvía cada vez más remota. Su vida se había convertido en una jaula dorada, un mundo de lujo y privilegios, pero también de aislamiento y soledad. Un mundo en el que el éxito profesional no lograba llenar el vacío emocional. El crecimiento del imperio Armani no solo exacerbó su soledad, sino que también lo alejó de sus raíces, de sus valores, de su esencia. Se había convertido en un hombre de negocios, un icono de la moda, un símbolo de éxito. Pero había perdido algo muy importante en el camino: su humanidad. Y esa pérdida, esa soledad creciente, se convertiría en su peor condena. Un recordatorio constante de que el éxito sin amor y conexión es un vacío insoportable. Una lección amarga que aprendería a lo largo de los años, pero que nunca lograría superar por completo. Cuando un hombre alcanza la cima del éxito, cuando su nombre es sinónimo de poder y riqueza, es inevitable que atraiga la atención de aquellos que buscan beneficiarse de su posición. En los últimos años de Giorgio Armani, esto se hizo más evidente que nunca. Los buitres, disfrazados de amigos y familiares, comenzaron a acechar. A medida que Armani envejecía, se volvía más vulnerable, más dependiente de aquellos que lo rodeaban. Su círculo íntimo se fue llenando de personas que parecían preocuparse por su bienestar, pero que en realidad estaban más interesadas en su fortuna y su legado. Algunos eran antiguos colaboradores, que habían permanecido a su lado durante años, pero que ahora veían la oportunidad de ascender posiciones y acumular poder. Otros eran recién llegados, que se habían ganado su confianza con halagos y atenciones, pero que en realidad escondían segundas intenciones. Estos individuos se convirtieron en la familia elegida de Armani, ocupando el lugar que nunca tuvo una familia tradicional. Lo acompañaban a eventos, lo aconsejaban en decisiones importantes, lo cuidaban en su vida diaria. Pero su lealtad era, en muchos casos, cuestionable. Aprovechándose de su soledad y su vulnerabilidad, estos buitres comenzaron a manipularlo, a influir en sus decisiones, a aislarlo de aquellos que realmente se preocupaban por él. Buscaban controlar su imperio, asegurar su futuro, perpetuar su poder. Algunos lo convencieron de invertir en proyectos ruinosos, otros lo instaron a tomar decisiones empresariales arriesgadas, otros simplemente se dedicaron a dilapidar su fortuna en lujos y placeres personales. Todo ello a espaldas de Armani, quien confiaba ciegamente en ellos. A medida que su salud empeoraba, la codicia de estos individuos se hacía más evidente. Se peleaban por el control de su legado, conspiraban a sus espaldas, se preparaban para la inevitable batalla por su herencia. Armani, cada vez más débil y aislado, era incapaz de ver la verdadera naturaleza de quienes lo rodeaban. La historia de Giorgio Armani se convierte, en este punto, en una advertencia sobre los peligros de la soledad y la vulnerabilidad en la vejez.
Una lección sobre cómo el poder y la riqueza pueden atraer a individuos con motivos ocultos, dispuestos a aprovecharse de aquellos que se encuentran en una posición de debilidad. Los buitres acechaban, esperando el momento oportuno para lanzarse sobre su presa. Y Giorgio Armani, el rey de la moda, el hombre que lo tenía todo, se había convertido en su víctima más vulnerable. Una triste ironía para un hombre que dedicó su vida a embellecer el mundo, pero que fue incapaz de protegerse de la codicia y la ambición de quienes lo rodeaban. La muerte es el gran ecualizador, dicen, pero cuando se trata de imperios multimillonarios, la muerte a menudo desata una batalla campal por el control, una lucha despiadada donde la hipocresía y la ambición se desatan sin freno. Tras la partida de Giorgio Armani, el mundo fue testigo de un espectáculo lamentable: la batalla por su legado. Aquellos que se habían presentado como amigos leales y colaboradores devotos de repente revelaron sus verdaderas intenciones. Los cuchillos salieron a relucir, las alianzas se rompieron, las traiciones se multiplicaron. El imperio Armani, construido sobre la elegancia y el estilo, se convirtió en un campo de batalla donde la codicia era la única divisa. Las disputas legales se sucedieron, las acusaciones volaron de un lado a otro, las intrigas palaciegas se hicieron públicas. Se revelaron secretos ocultos, se desenterraron viejos rencores, se cuestionaron las decisiones del pasado. La imagen de Giorgio Armani, cuidadosamente construida a lo largo de décadas, se vio empañada por la mezquindad y la ambición de quienes lo rodeaban. Los medios de comunicación se hicieron eco de la batalla, alimentando el morbo y la curiosidad del público. Se especuló sobre el futuro del imperio. Se analizaron las posibles estrategias de los contendientes, se cuestionó la capacidad de la marca para sobrevivir sin su fundador. En medio de este caos surgieron figuras inesperadas que reclamaban su derecho al legado de Armani. Familiares lejanos, antiguos socios, incluso empleados, todos buscaban su parte del pastel. La hipocresía alcanzó niveles estratosféricos, con personas que apenas habían conocido a Armani presentándose como sus herederos legítimos. La batalla por el legado de Armani fue una demostración brutal de cómo la ambición puede corromper incluso a las personas más cercanas. Un recordatorio de que el dinero y el poder pueden transformar a los amigos en enemigos, a los aliados en traidores. Pero también fue una lección sobre la importancia de la planificación y la previsión. Armani, obsesionado con su trabajo y su éxito, descuidó la tarea de asegurar su legado, dejando la puerta abierta a la codicia y la ambición de quienes lo rodeaban. La batalla por el legado de Armani reveló la verdadera naturaleza de aquellos que lo habían rodeado en sus últimos años. Expuso su hipocresía, su ambición desenfrenada, su falta de escrúpulos. Un espectáculo lamentable que empañó la imagen de un hombre que había dedicado su vida a la elegancia y la belleza. Y así, el imperio Armani, construido sobre el talento y la visión de un solo hombre, se vio amenazado por la codicia y la ambición de aquellos que buscaban controlarlo tras su muerte. Una triste ironía, un final amargo para una historia que había comenzado con tanta brillantez y promesa. La historia de Giorgio Armani es una fábula moderna, una advertencia sobre los peligros de perseguir el éxito a cualquier precio. Un relato que nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida, sobre el verdadero significado de la felicidad. Armani logró construir un imperio, un legado que perdurará por generaciones. Su nombre se convirtió en sinónimo de elegancia, estilo y sofisticación. Alcanzó la fama, la fortuna y el reconocimiento mundial. Pero, ¿fue realmente feliz? La respuesta, como hemos visto a lo largo de este video, es un tanto agridulce. Armani sacrificó su vida personal en el altar del éxito. Renunció al amor, a la familia, a las conexiones genuinas. Se encerró en una jaula dorada, rodeado de lujos y aduladores, pero profundamente solo en su interior. Su historia nos enseña que el éxito material no es suficiente para garantizar la felicidad. Que la fama y la fortuna pueden ser vacías si no se comparten con personas que nos aman y nos valoran por quienes somos, no por lo que tenemos. Armani persiguió la perfección en su trabajo, pero descuidó la tarea de construir relaciones significativas. Se obsesionó con el control, pero perdió la capacidad de confiar en los demás. Se rodeó de una armadura impenetrable, pero se aisló del mundo exterior. Su legado, por tanto, es agridulce.
Un ejemplo brillante de talento y visión, pero también una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la desconexión humana. Una lección sobre la importancia de equilibrar el éxito profesional con la felicidad personal. La vida de Giorgio Armani nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades, a preguntarnos qué es lo que realmente valoramos, qué es lo que estamos dispuestos a sacrificar en pos del éxito, qué es lo que nos hace verdaderamente felices. Quizás la mayor lección que podemos extraer de su historia es que el amor, la amistad, la familia, las conexiones humanas genuinas son los verdaderos tesoros de la vida. Que el éxito sin amor es un vacío insoportable, una prisión dorada donde la soledad es la única compañía. Que la historia de Giorgio Armani sirva como un recordatorio constante de que el verdadero éxito reside en la capacidad de amar y ser amado, de conectar con los demás, de construir relaciones significativas que nos enriquezcan el alma y nos hagan sentir verdaderamente vivos. Porque, al final, lo que realmente importa es el amor que damos y el amor que recibimos.